Bueno, continuemos entonces con la etapa de modelación de las partes de un sistema eléctrico de potencia. En la anterior clase hemos modelado el generador más la carga. Ahora vamos a modelar la fuerza mecánica que activa ese generador, viendo primero la turbina térmica, diferentes etapas de la turbina térmica y luego la turbina hidráulica. Para eso vamos a partir de un principio definiendo la ley física que gobierna este proceso. Diremos, la ley física que gobierna ese proceso podemos representar de esa manera. Un caudal de entrada y tenemos el caudal de salida. Esta viene a ser la cámara de combustión. La cámara de combustión en la bibliografía van a encontrar también con el nombre de cóncava o cámara de combustión. La ecuación física que gobierna este proceso es la variación de la masa respecto del tiempo es igual a la ecuación de equilibrio. Caudal de entrada, vamos a simbolizar simplemente con E, menos caudal de salida, Q sub S. Ecuación 1. Aquí, identifiquemos W, donde diremos, donde W es la masa, la cantidad de relación aire-combustible que entra a la cámara de combustión. Vamos a llamar la masa de aire combustible. Si fuera un sistema de vapor, entonces diremos la masa de vapor. El modelo para una caldera o para una central térmica es semejante, solamente cambian las características del combustible que se usa. Bien, Q sub E, caudal de entrada. Y Q sub S, caudal de salida. Bien, entonces, esta es la ecuación matemática, despreciando una serie de variables, la más sencilla que aproxima a este modelo. Continuemos. El caudal de salida es directamente proporcional a la presión dentro de la cámara. A la presión. Entonces, el caudal de salida, una constante de proporcionalidad, y P vendría a ser la presión dentro de la cámara. Presión en la cámara. Esa constante de proporcionalidad se la puede determinar, llamaremos ecuación 2, donde la constante de proporcionalidad puede ser encontrada como el caudal sub 0, presión sub 0. En este caso, caudal sub 0, caudal
de salida en régimen permanente. Y P sub 0, presión también en régimen permanente. ¿A qué nos referimos con esto? Si la central térmica que estamos diseñando tiene una potencia de X megavatios, para esa potencia de X megavatios necesitamos un caudal de salida de un determinado valor a una presión de un determinado valor. Eso es lo que conocemos como régimen permanente. Entonces, reemplazando esa ecuación en 2, vamos a obtener el caudal de salida, la constante de proporcionalidad, que es caudal de salida en régimen permanente, presión en régimen permanente. Estos valores son conocidos del diseño de la central, entonces los damos por conocidos por la presión. Por la presión llamaremos ecuación 3. Ahora, la variación de la presión en el tiempo si despejamos acá la presión, caudal de salida sobre la constante de proporcionalidad, ¿verdad? La variación de la presión en el tiempo va a ser la derivada de P respecto de T. La constante de proporcionalidad sale por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo. Esa sería la ecuación de la variación de la presión, pero la constante de proporcionalidad acá la tenemos invertida, entonces va a ser presión en régimen permanente sobre caudal en régimen permanente por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo. Ecuación 4. Por otro lado, la variación de la presión de la masa, la variación de la masa respecto del tiempo, vamos a suponer acá que la temperatura en la cámara de combustión se mantiene constante. Entonces, suponiendo que la temperatura se mantiene constante. Se mantiene constante. Acá diremos la masa dentro de la cámara de combustión es función de la temperatura y de la presión. Entonces, si hacemos la derivación de la masa, la variación de la masa respecto del tiempo, vamos a tener la siguiente ecuación, en derivadas parciales. Derivada parcial de la masa respecto de la temperatura, respecto de su primera variable, por la derivada de la temperatura respecto del tiempo, más la derivada de la masa respecto de la presión de la segunda variable, por la derivada de la presión respecto del tiempo. Pero como estamos suponiendo que la temperatura se mantiene constante en la cámara, esta variación es cero. Es cero. La estamos despreciando, ¿no? Existe variación, en la realidad existe variación,
pero no es sustancial, entonces la vamos a suponer constante. Entonces, la derivada, la variación de la masa de la relación aire-combustible respecto del tiempo en la cámara de combustión estará dada por la siguiente ecuación. Derivada parcial de la masa respecto de la presión por la derivada total, tomaremos acá porque vamos a suponer que no tiene otra variación, otra variable. Derivada total de la presión respecto del tiempo. Ecuación 5. Ahora, el volumen específico lo vamos a tomar, lo llamaremos B minúscula, el volumen específico, va a ser igual al volumen de la cámara, igual el volumen específico por la masa, la relación aire-combustible. Entonces, el volumen, tomemos esa ecuación. ¿De dónde podemos despejar? La masa, la relación aire-combustible, va a ser 1 sobre el volumen específico por el volumen total. Volumen de la cámara de combustión. Relación 6. Relación 6. Derivando la variación de la masa respecto de la presión, tomando esta ecuación, el volumen sale como constante por la derivada de la inversa del volumen específico respecto de la presión. ¿De acuerdo hasta ahí? Llamaremos ecuación 6. Bueno, esta ecuación la podemos emplazar en la ecuación 5. En 5 vamos a tener la variación de la masa respecto del tiempo igual. Derivada de la masa respecto de la presión es la relación que hemos encontrado, el volumen de la cámara por la variación de 1 sobre el volumen específico respecto de la presión por la derivada de la presión respecto del tiempo. Derivada de la presión respecto del tiempo es la ecuación 4. Reemplazando la ecuación 4 tendríamos presión en régimen nominal, caudal en régimen nominal, que es conocido por la variación del caudal de salida respecto del tiempo. Bien, ahora, esos valores pueden ser encontrados de tablas de entalpía y entropía. La variación de la inversa del volumen específico respecto de la presión puede ser obtenido de tablas de entalpía y entropía. Ahí tenemos que recordar un poquito térmicas. Ahora,
depende del combustible que estemos usando. Si estamos usando el gas natural tendrá un determinado volumen específico, un determinado valor. Si estamos usando vapor, vapor tratado, ese vapor tiene también un determinado valor. Entonces, esto es lo que varía de tablas de entalpía y entropía. Si hacemos un análisis dimensional, unidades de presión con unidades de presión se cancelan. Volumen con volumen específico, metros cúbicos con metros cúbicos se cancela, pero el volumen específico está dado en metros cúbicos por kilogramo, ¿no es cierto? Y nos quedaría el caudal metros cúbicos sobre segundo. Haciendo la multiplicación, metro cúbico con metro cúbico se va. Entonces todo esto tiene unidades de segundo. Entonces se define a todo esto como una constante de tiempo. Vamos a llamar constante de tiempo de la cámara de combustión. Por definición, porque sus unidades nos dan en segundo. El volumen, variación del volumen específico, invertido respecto de la presión, presión nominal, caudal nominal. Entonces, una constante de tiempo. Reemplacemos todo esto en la ecuación 1, que era la ecuación que gobernaba la ley física del proceso. Si reemplazamos, vamos a tener. Entonces, les repito, dependiendo del combustible que se esté usando, la constante de tiempo es la que varía, y esa no varía de acuerdo a tablas de entalpía o entropía. Entonces, todo esto es una constante de tiempo, derivada de la masa respecto del tiempo, una constante de tiempo que le hemos llamado T sub C. Reemplacemos. T sub C por la derivada del caudal de salida respecto del tiempo va a ser igual al caudal de entrada menos el caudal de salida. En la ley física que gobierna este proceso. Ahora, llevando la transformada de Laplace, vamos a tener la constante de tiempo, la transformada de Laplace de una derivada es S veces la transformada de la función, S veces la transformada de la función que vendría a ser el caudal de salida ya en el dominio de Laplace. Va a ser igual al caudal de entrada en el dominio de Laplace menos el caudal de salida en el dominio de Laplace. Bien, entonces, para nosotros la señal de entrada es el caudal de entrada y la señal de salida es el caudal de salida. Queremos encontrar las salidas respecto a la entrada, la función de transferencia. Entonces, esto lo pasamos al primer miembro y vamos a factorizar el caudal de salida. 1 más S veces la constante de tiempo de la cámara por el caudal de salida en el dominio de Laplace igual al caudal de entrada en el dominio de Laplace. La relación de transferencia salida respecto a la entrada va a quedar caudal de salida en el dominio de Laplace va a ser todo esto pasa a dividir 1 sobre 1 más S veces T sub C por la señal de entrada que sería el caudal de entrada. Fíjense, el modelo de una central térmica en su forma más simple está dada por un sistema de primer orden donde la constante de tiempo fundamentalmente depende del tipo de combustible que estemos utilizando.
Ahora, pueden darse algunos casos interesantes aquí. Vamos a ver algunas características de un sistema térmico en general. Guardaremos esta función de transferencia. Entonces, caudal de salida es igual a 1 sobre 1 más S veces T sub C por el caudal de entrada. Esa es la función de transferencia en su forma más simple de una central térmica. Bien, ahora veremos las partes que constituyen una central térmica en general y vamos a hacer algunas consideraciones. Además, existen algunas centrales, si se trata de vapor especialmente, existen etapas de recalentamiento, ¿no? En general, podemos decir, hagamos un esquema en bloques. Aquí tenemos la válvula de admisión. La que nos da la relación aire-combustible, ¿no es cierto? Está controlada esta válvula de admisión por el regulador de velocidad. Regulador de velocidad, que es lo que vamos a ver en las siguientes clases. El regulador de velocidad. Luego, entra a la turbina de alta presión. Esta mezcla entra a la turbina de alta presión. Las representaremos así, de la siguiente manera. Turbina de alta presión. Ya, TAP. Si este modelo tiene una etapa de recalentamiento, entonces la salida entra a un recalentador. Los representaremos así. Y la relación aire-combustible entra a otra turbina, turbina de baja presión. Entonces, una segunda turbina, turbina de baja presión, TBP en general, TBP. Eso considerando que el sistema tiene una etapa de recalentador. Y la salida de ese vapor, que es un vapor tratado, se va a un condensador. A un condensador y nuevamente vuelve el ciclo. Bien, básicamente con una etapa de recalentamiento, ese sería el modelo a considerar. La turbina de alta presión y la de baja presión están montadas sobre el mismo eje. Sobre el mismo eje, y sobre ese eje también está el generador. El generador cuyo modelo lo hemos visto ya en la clase pasada. Bueno, entonces vamos identificando las partes que constituyen este proceso. Acá pongamos la válvula de admisión y además la cámara de combustión, ¿ya? Para no complicar. Válvula de admisión más cámara de combustión. O la cóncava, que hemos modelado, su modelo es ese sistema de primer orden. Bien, el regulador de velocidad todavía no lo vamos a tratar.
La válvula de admisión es un control proporcional. Nos abre el paso de aire combustible o nos cierra. Entonces es un control de tipo proporcional. Llamaremos K, una ganancia de la válvula de admisión. Luego tenemos la turbina de alta presión, la cámara de combustión. El modelo ya lo hemos hecho allá. El modelo es ese sistema de primer orden. 1/1 más S veces la constante de tiempo. Aquí tenemos el caudal de entrada y aquí el caudal de salida. El caudal de salida, esa fuerza, es la que activa la turbina. Ahora, vamos a gastar el siguiente principio. La sumatoria de la fuerza de la turbina de alta presión más la fuerza de la turbina de baja presión es la que activa al generador, y vamos a suponer el criterio de que esa fuerza es igual a 1. Entonces, acá existe un punto de bifurcación. Tomaremos con la letra F el torque de la turbina de alta presión. F vendría a ser el torque. Luego, para entrar a la turbina de baja presión pasa por un recalentador. Un recalentador, en su modelo matemático podemos suponer un circuito RL. Y es un sistema de primer orden donde tenemos una constante de tiempo en relación a la resistencia e inductancia del recalentador. Eso nos da entonces el modelo del recalentador. 1/1 más S veces T sub R. Este sería el recalentador. El quemador, básicamente es un quemador. Bueno, la fuerza de la turbina de alta presión con la turbina de baja presión sumadas nos tienen que dar con un criterio igual a la unidad. Entonces, acá vamos a tener el torque mecánico o la potencia mecánica que activa la turbina, ¿no es cierto? La fuerza de estas dos turbinas activan al generador, o sea, esto es lo que hace girar al generador. Este torque de alta presión lo metemos a un sumador y tenemos el principio de que la suma de los dos torques nos tiene que dar 1. Entonces 1 menos F más F nos da 1. Eso que hemos puesto acá vendría a ser el torque de la turbina de baja presión. Bien, en forma simple, este sería el modelo matemático representado en bloques para un sistema con recalentador. Ahora, la señal de salida es la potencia mecánica, el torque mecánico que hace girar al generador. La señal de entrada la representaremos con una señal mu. Bien, la función de transferencia entonces, la salida sobre la entrada, que es mu. Encontremos aquel. Lo voy a borrar esa parte. Bueno, hagamos para acá. El torque mecánico va a ser igual a una suma de dos señales. La primera señal tomaremos este lazo. Ahí. Entonces, la ganancia proporcional de la válvula de admisión, que multiplica a 1/1 más S veces T sub C, que multiplica el torque, más la segunda señal que vamos a considerar, es la del recalentador y el torque de baja presión, pero con esta señal, este lazo. Y sumamos esas dos señales. Entonces, la segunda señal será K sub B
por 1 sobre 1 más S veces T sub C por el recalentador, por la función de transferencia del recalentador, por el torque de baja presión, 1 menos F. Bueno, y ambas multiplicadas por la señal de entrada, ¿no? Por mu. Estamos olvidando aquello y por mu. Listo. Ahora, queremos la salida sobre la entrada. Voy a... haremos operaciones por acá. Torque mecánico sobre la entrada, que es mu, factorizando mu de ambas expresiones y pasándola a dividir. Nos va a quedar en el segundo miembro. Tenemos en común K sub B por esa función de transferencia. Factoricemos aquello. K sub B por 1 sobre 1 más S veces T sub C, que multiplica por ese lado el torque de la turbina de alta presión más la función de transferencia del recalentador, 1 sobre 1 más S veces T sub R, que multiplica a 1 menos F. Bueno, haremos operaciones algébricas. Torque mecánico sobre la señal de entrada, que de momento le estamos llamando mu. Esa señal de entrada va a ser la salida del regulador de velocidad, que vamos a ver su modelo posteriormente en las siguientes clases. Entonces, K sub B, la ganancia de la válvula, por 1 sobre 1 más S veces T sub C, por común denominador, 1 más S veces T sub R, que multiplica a F. Entonces F más S veces T sub R por F menos más 1 menos F. Y aquí la lógica que habíamos agarrado, ¿no? La suma de los torques nos tiene que dar la unidad, entonces menos F con más F se cancela. La función de transferencia entonces de una central térmica con una etapa de recalentamiento va a quedar de la siguiente manera. Torque mecánico sobre la señal mu, K sub B por 1 sobre 1 más S veces la constante de tiempo de la cámara de combustión o de la cóncava por 1, ordenando un poquito, más S veces T sub R por F, por el torque, sobre 1 más S veces T sub R. Bien, este sería el modelo matemático de una central